chicos, bienvenidos un día más al canal. En el vídeo de hoy vamos a hablar de uno de los temas más populares y comunes en nuestras tradiciones mágicas, en nuestro folclore, y este es el tema del mal de ojo. Todo el mundo tiene una ligera idea de lo que es el mal de ojo, pero en este vídeo vamos a entrar en este tema en profundidad y vamos a ver bien qué se creía que era el mal de ojo, cómo funcionaba en nuestra cultura, cómo podías saber si lo tenías, cómo podías curarte de él, qué nos ha sido legado de este tema de una forma pues más como herencia directa y no tanto las ideas de la New Age que se pueden haber colado a día de hoy. Vamos a empezar por el principio. ¿Qué es el mal de ojo? El mal de ojo es una creencia que está en nuestra cultura desde la más remota antigüedad. De hecho, está muy extendida por todos los pueblos de alrededor del Mediterráneo. Es una creencia que ya se encontraba en Grecia y Roma y nosotros hemos sido herederos de ello. Básicamente es una mala energía, un mal, una dolencia que se transmite a través de la mirada, cuando una persona con malas intenciones mira a otra. El sentimiento de base que hay en esa mirada ahojadora se cree popularmente que es esencialmente la envidia. Que la envidia o la rabia serían sentimientos tan intensos y tan desbordantes que podrían literalmente desbordarse a través de los ojos y ser proyectados hacia la persona que está siendo sujeto de esa envidia, transmitiéndole así pues este mal. Sin embargo, he de decir que aunque la envidia es la causa más frecuente, según se cree en nuestra cultura desde siempre, también podía creerse provocado por un sentimiento simplemente muy intenso. Por ejemplo, un anhelo, un deseo muy intenso hacia algo, eso que se está mirando. Por ejemplo, creencia típica que los niños pequeños que están así todo regordetes y bonitos y que están muy hermosos podían generar este mal de ojo, no porque se les tuviera envidia a ellos o a la madre, sino incluso por esta emoción de agresión tierna que se genera o de ¡ah, qué mono que es! Todo eso podía transmitirle mal a través de la mirada al niño. Pero volvamos a que la causa principal se cree que es la envidia. Pero atentos a la cuestión, porque se creía que no todo el mundo era capaz de mandar un mal de ojo. Era esencialmente un tema de mujeres, y especialmente esas mujeres que se encontraran de alguna forma en la marginalidad de la sociedad, como pueden ser las gitanas o aquellas que estuvieran menstruantes o menopáusicas. Básicamente, esto da respuesta a que en sociedades tan patriarcales y machistas una mujer que ya no puede procrear o que está infértil porque está menstruando o es menopáusica, no puede más que estar corroída por la envidia a sus otras compañeras mujeres porque ella no puede procrear, que es la única intención por la cual existe la mujer en la sociedad, en esas sociedades. Así que bueno, eran mujeres esencialmente las que echaban el mal de ojo y sobre todo aquellas pues que la sociedad miraba un poco como con recelo. Viejas, mujeres feas, gitanas, y más allá de que fueran mujeres o no, personas con algún tipo de discapacidad, con algún tipo ser tuerto, ser extraño de alguna forma. A estas personas se les atribuía la capacidad de poder mandar un mal de ojo, y cuando alguien se creía afectado de un mal de ojo, pues enseguida le venía a la cabeza quién había podido ser teniendo en cuenta esto. Pero atentos, porque el mal de ojo no siempre era voluntario. El mal de ojo podía ser voluntario o involuntario. De manera voluntaria, pues a estas personas ya se las tildaba de brujas, mujeres que ya tenían su familia y por lo tanto se creía que echaban el mal de ojo queriendo, que sabían hacerlo a voluntad. Sin embargo, también sucedía en muchísimas ocasiones que el mal de ojo era involuntario. Era simplemente una persona que, corroída por ese sentimiento de envidia que tenía o de rabia hacia otra, la miraba con mucha intensidad y sin quererlo le transmitía ese mal por la mirada. Y así como había ciertas personas que tenían más números de ser las personas que ahojaban, había otras que tenían más números de ser las personas víctimas de mal de ojo, esencialmente aquellas que la sociedad consideraba más débiles. Por ejemplo, los niños pequeños, los ancianos, los convalecientes, las embarazadas, y esencialmente, pues de nuevo, era más susceptible de ser ahojada una mujer que un hombre, porque la mujer se tenía como más débil. Y también se creían que podían ser ahojados los animales, el ganado. El mal de ojo fue un tema de debate y de estudio muy popular entre los siglos XV y XVII, XVIII, y de hecho se escribieron muchísimos tratados sobre cómo se pensaban que se originaba, cómo funcionaba, cómo curarlo. Uno de los cuales más célebres en nuestra cultura es el Tratado de Fascinación o Ahojamiento de Marqués de Villena. En toda la documentación de este tipo vais a encontrarlo con estas dos palabras, ahojamiento, mal de ojo, o fascinación, son lo mismo.
El Marqués de Villena, por ejemplo, decía que el mal de ojo era una ponzoña que ciertas personas que ya tenían una naturaleza más ponzoñosa de por sí eran capaces de transmitir a través de la mirada, emponzoñaban el aire y la otra persona lo recibía a través de la respiración o del contacto con ese aire contaminado. Y también comentaba que las mujeres menstruantes pues miraban con sus ojos menstruosos que a veces estaban manchados hasta de sangre y de esa manera proyectaban esa energía sucia o turbia al ambiente causando ese ahojamiento. En fin, pero sabemos ya quién era capaz de mandar ese mal de ojo, quién era más susceptible de recibirlo, pero en todo caso, ¿qué sucedía, no? Si te habían ahojado, ¿cuáles eran los síntomas o qué producía? Si lo que estáis buscando aquí es que os diga, si tienes este síntoma, este y este, estás ahogado, seguro no vais a encontrarlo, porque algo que caracteriza a las enfermedades mágicas en nuestro folclore es que son muy vagas en síntomas. Tanto puede ser que estés resfriado como que te hayan ahogado, como que te haya dado un mal aire o te hayas quedado alunado, porque eran todos estos síntomas vagos, difíciles de determinar o de achacar a una enfermedad concreta los que se creían pues que quizá eran provocados por una causa mágica. También mucho esos síntomas que eran más bien emocionales, la depresión, la tristeza, el decaimiento, el estar consumido, todo esto solía adjudicarse a enfermedades mágicas como el ahogamiento. En todo caso, ser afectado de ahogamiento se caracterizaba sobre todo por estar muy cansado, por perder por completo el apetito, por dormir mucho o ser incapaz de dormir, estar muy alicaído, irse consumiendo, ir perdiendo mucho peso, dolores de cabeza, dolores en las cuencas de los ojos, apatía, en caso de los niños llanto incesante, y el caso es que se creía que esto podía irse incrementando y la persona se iba consumiendo hasta causar la muerte. El mal de ojo se creía que era capaz de causar la muerte de la persona si no se hacía nada para remediarlo. Así que ya veis que son muchos síntomas y muy vagos, por lo tanto había que cerciorarse de alguna manera si la sospecha de ese mal de ojo pues tenía sentido o no tenía sentido, había que salir de dudas. Una forma de hacerlo pues era plantearse si esos días se había cruzado con alguna persona que fuera su enemiga o la quisiera mal o que tuviera fama de bruja o se había peleado con alguien. Si había sucedido algo así en los días previos, eso hacía sospechar que esa persona le podría haber mandado un mal de ojo. Pero si no se tenía ni idea de cómo había podido suceder, se recurría a un sortilegio popular. ¿Qué son los sortilegios? Los sortilegios son hechizos enfocados a la adivinación. Sortilegios viene de leer las suertes, es decir, leer el porvenir, leer el destino, es decir, adivinación. En España se tiene un sortilegio en particular típico para el mal de ojo que encontramos en todas partes, y es el del agua y el aceite. Hay varias formas de hacerlo porque tiene variantes regionales, pero en esencia este sortilegio consiste en que se coge un cuenco, se llena de agua y con el dedito del ahojado normalmente, aunque si se lo hace alguien puede hacerlo también con su propio dedo, se moja el dedo en aceite de oliva y se dejan caer 3 gotas sobre el agua. Mientras se hace esto es esencial pronunciar una conjuración o una oración que sacralice el acto. Una de las muchas que hay. 2 te lo han hecho, 3 te lo han de quitar. Si es por la mañana, te lo quita Santa Ana. Si es al mediodía, te lo quita la Virgen María. Y si es por la noche, te lo quita San Roque. 2 te lo han hecho se refiere evidentemente a los 2 ojos que te han ahojado. Ya os digo que encontramos muchas variantes. En algunos sitios el verter las gotitas no se hace con el dedo, sino que se hace con un mechoncito de pelo de la persona. En otros hay que santiguarse varias veces o santiguar a la persona varias veces o pronunciar otras oraciones antes de echar el aceite en el agua, pero más o menos en esencia es esto. ¿Cómo se lee el sortilegio? Se tiene que leer al momento, porque si se deja pasar unos minutos, eso ya habrá cambiado y ya no vale. Al mismo momento en que caigan las gotas, en esos primeros 30 segundos, uno se tiene que fijar cómo han caído. Si las 3 gotitas se han quedado prietecitas y separaditas, no hay mal de ojo. Pero si se han expandido y se han quedado muy extendidas, como formando una balsita de aceite ya más grande, no prietecitas y redonditas, sino ya como extendidas, ahí hay ahogamiento. Si se han extendido mucho, eso que casi han desaparecido porque se han extendido por toda la superficie del agua, hay ahogamiento duro.
o si dos se han fusionado al expandirse. Ahí hay ahojamiento. Básicamente cualquier resultado que no sea que las 3 gotitas han quedado bien prietas y redonditas y separaditas es que hay ahojamiento. Y el grado de, digamos, dureza de ese ahojamiento o de gravedad lo revela cuán alteradas están las gotas. A más alteradas, pues más grave es ese ahojamiento. Madre mía, pues me han ahojado. Ahora, ¿qué tendría que hacer para quitarme ese mal de ojo según este saber popular de nuestras abuelas? Pues una de las formas más típicas para quitarse el ahojamiento era mediante fumigaciones. Las fumigaciones es básicamente mediante el pasar humo, como los inciensos, entendemos ahora. Dichas fumigaciones estaban formadas por una serie de elementos sueltos que se echaban sobre carbones incandescentes y de ahí se pasaba el humo por la persona que estaba ahojada para quitarle el ahojamiento. Si os interesa conocer diversas fórmulas de este tipo, os recomiendo mucho el libro La fascinación en España de Enrique Salillas. Es del 1905, si no me equivoco, 1900 poco ese libro, y está muy bien. Esta fórmula que os voy a decir la recogió Salinas y está en este libro. Se echa sobre el brasero laurel bendito del Domingo de Ramos, azúcar, ajos, barbas de panoja, que son los pelos de las mazorcas, y hollín, y el humo que sale de eso se pasa por la persona mientras se reza para quitarle el ahojamiento. Otra fórmula también recogida por Salillas. Se echan sobre el brasero 9 granos de trigo, 9 cabezas de cantueso, 3 clavos de olor y un pedazo de ropa del culpable. Esto ya es más difícil de conseguir, pero con ello se sahumaba a la persona ahojada, normalmente a un niño, hasta que expulsara el mal por la nariz, dicen. Yo me imagino con esta fórmula que el expulsar el mal por la nariz son los mocos ya negros de respirar ese humo durante rato. Pero en todo caso, estas eran fórmulas que quitaban el mal de ojo. Si estas fórmulas os parecen muy complicadas para hacerlas en casa, una de las plantas que más se ha reconocido por su capacidad de quitar el mal de ojo es el romero. Un sahumerio de romero se creía súper eficaz también para quitar el mal de ojo. Pero ¿qué podríamos hacer para que no nos esté pasando esto continuamente si tenemos que convivir con una persona que nos tiene esa envidia o esa rabia? Pues el folclore dice que la mejor forma de protegerse del mal de ojo es llevando amuletos encima. Y tengo por aquí mi colección de amuletos tradicionales y os voy a enseñar unos cuantos de los que se reconocen como eficaces contra el mal de ojo. El más conocido de ellos es la higa, que como veis yo siempre llevo colgada. Este gesto se creía tan eficaz contra el mal de ojo que incluso si no llevabas una de azabache encima, pero pasabas al lado de una persona que te podía ahojar o que tú sospechabas, podías hacerlo con la mano y eso te protegería. Otro muy popular y que es muy fácil de conseguir si lo queréis son las castañas de Indias. Una castaña de Indias en el bolsillo protegía contra el ahogamiento. El coral era otro de estos elementos que protegía contra el mal de ojo y las astas, cuernos, dientes o demás partes de animales afiladas. De hecho, también las garras, uno de los amuletos más típicos contra el mal de ojo, aunque ahora pues son muy difíciles de encontrar, son las garras de tejón. Podemos ver en diversos cuadros de la aristocracia protegiendo a los niños. Y si os gusta el tema de los amuletos y queréis saber más, os recomiendo mucho el libro Catálogo de amuletos del pueblo español. Está súper bien y veréis un montón de amuletos para muchos fines que han sido tradicionales en nuestra cultura. Os recuerdo que tengo un Patreon en el que hablo a través de un podcast y de artículos sobre estas cosas, sobre folclore, hechicería, brujería tradicional, espiritualidad ligada al territorio y a la estacionalidad. Es súper baratito, son solo 3 euros al mes y hay muchísimo contenido al que le dedico mucho amor y mucho trabajo, así que me apoyáis mucho si le echáis un vistazo. Os recuerdo también que si os ha gustado este vídeo es un mini resumen de una parte de una de las clases del curso de hechicería popular que doy en Aula Arcana. Es un curso que vamos repitiendo de vez en cuando y que está muy guay. Cada clase se toca un tipo de magia tradicional diferente. El mal de ojo entra dentro de la magia salutífera, la magia de salud. Y nada, pues simplemente que si os gusta el tema y queréis aprender más en profundidad sobre nuestra hechicería tradicional, pues echadle un ojo. Así que nada, muchas gracias chicos por haber visto este vídeo, espero que os haya gustado y nos vemos próximamente. Un abrazo y hasta pronto.